Muy bien, hermanos, bienvenidos nuevamente ahora al tiempo de predicación. Prepárese, por favor, para que podamos atender la palabra y que ésta nos llene, que nos fortalezca en los tiempos que estamos viviendo tan necesitados de la palabra de Dios. Si usted es discípulo de Jesucristo, hermano, usted necesita alimentarse de la palabra. Usted necesita escuchar a Cristo, a quien seguimos. Usted necesita contemplar la victoria que Él hizo por nosotros a través de su sacrificio. Y yo espero que en esta mañana, hermanos, la palabra que vamos a escuchar le levante su ánimo, le haga ferviente en su corazón, le dé fortaleza en su vida espiritual y que usted pueda entrar en la semana con gozo, con ánimo, con fuerza para vivir por Cristo. Vamos a entrar entonces en el pasaje que es Juan, capítulo 19, versículos 38 al 42, que hace un momento nuestro hermano Carlos nos hizo favor de leer. Ya hemos leído este pasaje, así que vamos a orar y vamos a entrar directamente en el pasaje. Padre, gracias porque tu palabra está todavía disponible con toda libertad para nosotros. Señor, no sé cuánto va a durar esto de tener la libertad de tu palabra, pero gracias porque hoy podemos hacerlo sin que nadie nos moleste. Ayúdanos, Señor, a aprovecharlo. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ella para que podamos ser fieles discípulos tuyos. Señor, bendice con tu palabra esta mañana a cada familia y llena el corazón en los vacíos que cada uno tenga. Pido, Señor, que obres con tu Espíritu Santo, que me tomes en tus manos, Señor, y hagas esa obra maravillosa. En el nombre de Cristo te lo pido, mi Señor. Amén. Muy bien, vamos a ver entonces la parte final de esta historia que hemos estado viendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él avanzó por el camino hacia la cruz hasta llegar a ofrecerse como el sacrificio en lugar de nosotros. Y hoy es el cierre, la culminación de este sacrificio y ahora entramos, hermanos, a la parte triunfal. Estamos preparándonos para la parte triunfal de esta obra donde el Señor, vamos a ver pronto que va a resucitar, pero hay un intervalo entre su muerte y su resurrección, de una descripción, de una breve historia que nos narra aquí el Evangelio de Juan, que hay mucho que aprender. Es como la reflexión, hermanos. Es como la contemplación de lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Todavía falta la resurrección, acaba de ocurrir su muerte, pero es como que nos da un espacio para meditar, para contemplar lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Todavía traemos en nuestra mente esa imagen donde el Señor ha estado en la cruz, donde ha expresado palabras estremecedoras, palabras que nos han llegado hasta el corazón, palabras que nos recuerdan que Él verdaderamente fue uno como nosotros, se hizo humano, sufrió nuestro dolor, expresó en las formas que uno de nosotros expresaría el dolor y el sufrimiento. Entonces cuando vemos a este Cristo, hermanos, allí en la cruz, ocurren muchas cosas. Cuando contemplamos el sacrificio de Cristo, ocurren muchas cosas adentro, en el corazón. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Un llamado a contemplar el sacrificio de Cristo. Un llamado a contemplar el sacrificio de Cristo. Estoy convencido, hermanos, cada vez que paso por los evangelios en este punto del sacrificio de Cristo, que ocurre algo cuando nosotros meditamos en ello. Ocurre algo adentro. Se liberan poderes del Espíritu Santo que nos ayudan a enfrentar cualquier conflicto en este mundo. Se despierta el corazón anhelante que quiere seguir a Cristo cuando contempla su sacrificio. El gozo se desborda cuando entendemos que tenemos la victoria por su sacrificio. Y por eso, hermanos, necesitamos contemplar constantemente su sacrificio. Y esta mañana de eso quiero hablarles sencillamente. Un llamado a contemplar, a meditar en el sacrificio de Cristo. En primer lugar, porque el sacrificio de Cristo fortalece la fe de los que temen. El sacrificio de Cristo fortalece la fe
de los que temen. Mire cómo comienza el relato en esta mañana. Después de todo esto, eso nos lleva a pensar y recapitular lo que había ocurrido apenas minutos atrás. Después de todo esto, hermanos, son de esas cosas que pasan tan rápido y son tantas que mientras las estamos viviendo no las alcanzamos a digerir, y es necesario hacer un alto para pensar y para evaluar qué ocurrió, qué pasó. Hay situaciones en la vida que nos abrazan como pruebas, que nos rebasan como tragedias, como imprevistos, cosas dolorosas con nosotros o nuestros seres queridos, que pasan tan rápido que no alcanzamos a digerir todo lo que pasó. Bueno, ese ingrediente lo tenía el sacrificio de Cristo. No era posible que en cuanto esto pasara, todos pudieran haber entendido lo que había ocurrido. Pero mientras estaban viviendo esa escena de ver a Cristo en la cruz, estaban ocurriendo cosas adentro que todavía ni se daban cuenta que estaba pasando. Y mire lo que dice la Escritura. Después de todo esto, como haciéndonos un llamado a reflexionar, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, fíjese este detalle, pero secretamente por miedo de los judíos. Quiero que note esa frase porque aquí nos da la verdad preciosa de lo que produce el sacrificio de Cristo cuando lo contemplamos. ¿Y qué produce? Fortaleza y fe. Trae una fe que despierta, que anima a los que temen. ¿Notó lo que dice de José de Arimatea? Era un discípulo de Jesús. ¿Qué habíamos sabido de José de Arimatea? Nada. Es más, no se menciona en ningún otro lado. Ni sabíamos que existía, menos que era un discípulo. Nadie más menciona esto. Nadie más menciona que era un discípulo. Solamente Juan. Y tiene un propósito, porque hay un contraste ahí. Era un discípulo de Jesús, pero secretamente. ¿Y dice por qué? Por miedo a los judíos. Y entonces vemos a un discípulo con el que nos identificamos constantemente, hermanos. Muchas veces vamos a ver creyentes, verdaderos creyentes. Quizá usted más de una vez ha encontrado en esta condición que en el caminar con Cristo le invade el temor, le invade las dudas, le invade la inseguridad y no se atreve a manifestarse tal cual como discípulo de Cristo. Secretamente lo hace, secretamente lo expresa. Pero mire lo que ocurre aquí. Este discípulo, que Juan da el detalle a propósito de que era secreto por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Qué contraste, hermanos, qué giro acaba de dar la vida de José de Arimatea. Este discípulo temeroso, cuidadoso para que nadie se entere que soy discípulo de Jesús. O sea, yo en mi vida personal amo al Señor y estoy luchando dentro de mí porque sí lo amo, soy verdaderamente creyente, pero me reservo mis expresiones tal cual y está en esa lucha. ¿Y sabe qué lo lleva a hacer lo que ahora está haciendo? Un acto de valentía, de osadía increíble, impresionante. Venir ante Pilato, la autoridad en ese momento, y pedir el cuerpo de Jesús. O sea, finalmente dice, me identifico con este hombre. Sí, lo acaban de matar porque lo han culpado de tantos y cuantos pecados y ante el pueblo es el peor. ¿Y qué importa? Yo vengo a pedir su cuerpo, yo quiero identificarme con él. Me arrepiento de haber sido secretamente discípulo, quiero que lo sepan, no me importa. Y viene y le dice a Pilato, déjame llevar el cuerpo de mi maestro. ¿Qué valor el de José de Arimatea ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en él? ¿Sabe qué sucedió, hermano? Que contempló el sacrificio de Cristo. Que vio a su Salvador colgado en la cruz por sus pecados. Que entendió que Él estaba tomando el lugar que Él merecía. Que se dio cuenta lo pecador que era, lo infiel que era, lo pequeñito que era ante su gran maestro que estuvo en la cruz colgado en el lugar de Él.
Y cuando entendió eso y vio ese amor y esa compasión y esa abnegación, cuando lo vio en la cruz, refiriéndose a la madre suya, a la madre de Jesús, al discípulo amado, encomendarlos en agonía, cuando Él no se bajó de esa cruz pudiendo hacerlo, cuando expresó perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando dijo es consumado, Padre Santo, el sacrificio de Cristo movió las entrañas de José de Arimatea, en lo más profundo de su ser, y se despojó en un instante de sus temores, de sus prejuicios, de sus dudas, y dijo, no vale la pena, mi Señor sí merece mi fidelidad y mi valentía, porque Él estuvo dispuesto a morir por mí. Y entonces vemos, hermanos, que contemplar el sacrificio de Cristo fortalece la fe de los que temen. Y es que como discípulos, hermanos, a veces tememos, nos invade el miedo. ¿Qué nos irán a hacer? ¿Qué me irán a decir? ¿Cómo voy a pagar este precio? ¿Y si me quitan? ¿Y si me señalan? ¿Y si me corren? ¿Y si me ridiculizan? Sí, yo soy cristiano y Dios lo sabe, pero no hay necesidad de ir más allá. Cuando contemplas el sacrificio de Cristo, hermano, tú das la cara por tu Señor y estás dispuesto a enfrentar lo que sea, incluso a morir por Él. Eso fue lo que hicieron los discípulos maduros. Eso fue lo que llegaron a hacer cada uno de los apóstoles. Pero estamos aquí resaltando el punto de una realidad que todos vivimos, un proceso de temores, de tratar de escondernos, de tratar de no expresar nuestra fe. Pero ¿sabe qué nos revela este pasaje maravilloso? Que cuando contemplas el sacrificio de Cristo, el valor viene. El Señor te viste de una osadía para hablar por su nombre, para identificarte con Él. Y esos cristianos dudosos, amedrentados, incluso avergonzados, cuando van a la palabra de Dios, hermanos, porque aquí podemos ver la Escritura y contemplar su sacrificio y meditar en Él, encontramos valor para enfrentar este mundo. Cuando dudamos, venimos a la Escritura y encontramos la fuerza para pararnos. Y no hay otra explicación para ver a hombres y mujeres en la Biblia y en la historia dando su vida por Cristo, sino que contemplaban constantemente su sacrificio. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el Evangelio y el Evangelio es la historia de la redención. Y cuando nosotros estamos constantemente viendo eso, hermanos, vamos a ser fortalecidos en nuestra fe. Después de todo esto, es decir, hasta que Jesús había muerto, hasta que Jesús había pagado el precio, porque el Señor ha vencido. Entonces el que había sido cobarde, el que no había querido revelarse como discípulo, el que se había centrado en su propia seguridad, ahora se está identificando plenamente con Él. ¿Cómo necesitamos, hermanos, el Evangelio en nuestras vidas? ¿Cómo necesitamos ir cada mañana, en los tiempos en los que vivimos? ¿Cómo vamos a necesitar, cuánto vamos a necesitar este Evangelio en estos tiempos que se avecinan? Hermanos, vendrán tiempos, dije el día de ayer a un grupo de hermanos que les hablaba, vendrán tiempos donde se pondrá a prueba nuestra fe, muy pronto. Y hay cristianos que solo con pensar en esas pruebas se atemorizan. Nos atemorizamos, para ser honestos. Pero ¿sabe qué nos va a dar ese valor? Contemplar el sacrificio de Cristo. Mirar al Salvador colgado. Por amor a ti, hermano, por amor a mí. Pagando el precio. Y no importa lo que venga. Si usted permanece en la palabra, en el Evangelio, va a tener el valor para levantarse, para pararse, para buscar al Señor. Tómese del sacrificio de Cristo. Contemple la cruz de Cristo. Considere su obra, su sufrimiento por nuestros pecados. Pague el precio del desprecio, de la crítica, de la persecución, de la humillación. Aunque eso implique pérdidas materiales, falta de comodidad, señalamientos o lo que sea. Lo único que nos va a dar ese valor va a ser cuando vamos a la cruz de Cristo y lo vemos y lo contemplamos y lo analizamos. Cuando contemplamos su obra, hermanos, nosotros seremos revestidos
de un valor espiritual que no tiene otra fuente más que Cristo mismo. Y entonces podemos saber que el Señor está obrando en nuestras vidas y podemos decir y podemos vivir, decir, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Esas palabras a veces suenan huecas en nuestros labios, pero van a tomar vida cuando pasamos tiempo meditando en el Evangelio. Eso es lo que hace el sacrificio de Cristo. Trae fortaleza a nuestra fe cuando tememos. Pero número 2, el sacrificio de Cristo, contemplar su sacrificio, trae fervor y adoración en los que dudan. Mira el versículo 39. También Nicodemo, esa palabra, hermanos, hermosa. También Nicodemo, no solamente José de Arimatea, también Nicodemo, y note el detalle de Juan, el que antes había visitado a Jesús de noche, el que antes también estaba dudando, el que antes se la pensaba 2 veces para identificarse con Cristo. Sí, el que tenía una posición en la sociedad, el que tenía una dignidad que guardar, el que tenía un puesto que proteger, también era discípulo de Cristo. Y ahora, al ver la cruz ante sus ojos, al contemplar morir a Cristo, se despierta, se levanta, se para de esa oscuridad y de ese esconderse y de ese dudar. ¿Y sabe qué hace ahora? Viene trayendo un compuesto de mirra y de aloes con 100 libras, como 35 kilos de compuesto para preparar al maestro. En un tiempo había sentido pena de seguir a Jesús abiertamente. Ahora viene en pleno día con presentes y honra por el cadáver, por un muerto, que ahora él está convencido que es el Salvador precisamente, que es el Hijo de Dios, y no le importa nada entonces. Y voy a dar lo que tenga que dar. Él merece la honra, él merece la gloria. Y lo que tenga que dar, aquí estoy, y no me avergüenzo. Y no hay una multitud viniendo, solamente está José. Y yo me sumo. Eso hace el sacrificio de Cristo, hermanos, en los discípulos. Aunque a veces sean temerosos, aunque a veces sean dudosos, aunque a veces nos amedrentamos, aunque a veces flaqueamos, ¿sabe qué hace la palabra de Dios en la vida del verdadero creyente? Lo levanta, lo afirma, le da valor, le da gozo, le da una fe para ser adorador. Se hace ferviente. Cuando contemplamos el sacrificio de Cristo, despierta en nosotros el deseo de honrarlo. El deseo de honrarlo, no solamente de cumplir con ciertas cosas, no solamente de mantenerte ahí en un equilibrio para que no te sientas tan mal de que no le sirves. No, ahora tú estás dispuesto a honrarlo, y la forma de honrarlo aquí, aunque ya fuera en la muerte, era viniendo para darle un sepulcro digno. Y esto no era sencillo, hermanos, no era fácil en las condiciones que se encontraba. Acababa de morir por ser encontrado ante el mundo culpable. La multitud lo había condenado. Todo el mundo le había gritado: muera, crucifícale. Nicodemo en el proceso había luchado, pero no se había manifestado. Nicodemo era un tipo de hombre que a veces también nos identificamos nosotros. Vamos a la iglesia, vamos a la oración, nos comprometemos con Él, pero que nadie más se entere. Y aquí en cortito, mientras no mis intereses sean tocados, mientras no haya mucho que dejar, mientras otros no me vayan a descubrir, yo puedo estar allá y puedo estar aquí. Está en esa lucha Nicodemo. Más adelante vemos que avanza un poco, capítulo 7. Primero en el 3 vemos que él duda incluso de que lo vean con Jesús. Luego en el 7 Nicodemo le defiende, por decirlo así, y dice que no es lícito azotar o juzgar a nadie sin haberle escuchado. Y vemos ahí los tintes de que Nicodemo era discípulo de Jesús, pero igual un discípulo que no todos lo sabían. Pero cuando ve el sacrificio de Cristo, Nicodemo dice: yo me sumo.
Y hermano, cuando nosotros, como Nicodemo, somos impactados por el sacrificio de Cristo y nos levantamos y tomamos valor, otros también podrán ser impactados. Cuando nosotros reflejamos por medio de su sacrificio, por medio de su palabra, el valor en Cristo o a Cristo, otros también son impactados. Hay cristianos que necesitan un empujoncito, pero no por nuestras fuerzas. Tiene que ser por el sacrificio de Cristo. Y por eso, hermano, la importancia de contemplar a Cristo en su sacrificio, de recordar lo que Él hizo en la cruz. Porque entonces vendrá nuestro deseo de adorarlo verdaderamente, de darle, de despojarnos. Hermanos, doy el anuncio hace un momento sobre las ofrendas, las ofrendas de victoria y sobre el compromiso de misiones. Y estoy seguro que a muchos nos pesa. Nos pesa. Y nos tocamos el bolsillo y decimos, ay, otra vez con eso. ¿Y cómo le hago para zafarme? Y está bien, sí voy a dar, pero... Y luchamos para dar. Y hermano, no es que eso nos va a dar la salvación. La mirra que llevó Nicodemo no lo salvaba, él ya era salvo. Solo revelaba su corazón de adoración. Cuando fue convencido de la obra preciosa de Cristo. Y hermano, el Señor nos ha dado todo. El Señor no nos ha dado una cantidad limitada, no nos ha dado un cheque material. El Señor dio su vida. El Señor se sacrificó. Y todo lo que tenemos es de Él. Y no estoy hablando solo de dinero, hermanos. De nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestra adoración. Pero se deja ver en los detalles más mínimos, incluso en la forma en que damos o no damos. Calvino cita respecto a este pasaje de Arimatea y de Nicodemo. Dice, aquí tenemos una extraordinaria prueba de que la muerte de Cristo fue más vivificadora que su vida. Tan grande fue la eficacia del grato olor de la muerte de Cristo en las mentes de estos dos hombres, que apagó con rapidez todas las pasiones de la carne. Y eso, hermano, hace en todo aquel discípulo que contempla el sacrificio de Cristo. Es tan eficaz el Evangelio, es tan eficaz su obra, que con solo contemplarla, meditarla y repasarla, se apagan los apetitos de la carne, se apagan las pasiones que tenemos en el mundo, se apagan las dudas y los temores que nos infunden nuestros perseguidores. Por eso es que cuando usted ve en las redes sociales algún hombre de Dios hablando contra el pecado, con esa fuerza que usted y yo envidiaríamos, le digo cuál es el camino. La cruz de Cristo, el Evangelio, el sacrificio de Cristo. Y quiero animarle a que contemple el sacrificio de Cristo por su vida, por mi vida, porque fuimos comprados por precio. El Señor derramó su sangre preciosa por nosotros. No solamente para llevarnos al cielo. Desde luego que esa fue la razón por la que podemos entrar, pero para darnos valor, para levantarnos aquí en la tierra, para glorificarle, para que cuando nosotros lo veamos seamos impactados y podamos entonces vivir para su gloria. Dice la Escritura, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y aquí tenemos a dos hombres, hermanos, solitarios si usted quiere. Y es que así es la verdadera vida del discípulo. A veces va a ser solitaria quizá en medio de la sociedad. Va a ser solitaria. No espere una gran muchedumbre yendo detrás de Cristo y para que usted se anime, y entre más haya, más me animo. No, están dos hombres. Sí, yo sé que los otros evangelios relatan que había ahí algunas mujeres, había un grupito más, pero estos hombres fueron los que llevaron la organización, llevaron la pauta, estuvieron dispuestos a ir a la autoridad y decirle, entréganos el cuerpo de Jesús, y embalsamarlo y a prepararlo. La hora se acercaba, hermanos. Quiero que vean en el contexto lo que esto implicaba para ellos, porque eso es parte de lo que el sacrificio de Cristo hace en la vida de algún creyente, de algún discípulo verdadero. Había
contrarreloj, había contratiempo para moverse y para trabajar, pero no importaba porque ellos ya están animados, ya están avivados, han sido impactados y no importa los imprevistos que vengan, yo voy a entrarle, yo voy a ir, yo quiero honrarlo, yo quiero intentarlo. Él había muerto aproximadamente a las 3 y fracción de la tarde. A las 6 era el atardecer y se terminaba y ya no podía estar allí en la cruz. Tenían 3 horas para ir ante Pilato, para que les conceda que se lo entreguen, para ir y descolgarlo, para prepararlo y para llevarlo a un sepulcro en 3 horas. Era contrarreloj. Hermanos, qué fácil nosotros nos desanimamos cuando pensamos que aquello que necesitamos hacer para el Señor ya no se puede. Por cualquier obstáculo decimos, pues hubiera sido bueno, pero ya no se puede. Y fácilmente nos desanimamos solamente mostrando que no creemos realmente en el sacrificio de Cristo, que no hemos entendido lo que significa la obra de Cristo en nuestras vidas, porque cuando lo entendemos, lo intentamos y nos entregamos y damos todo, pero nos desanimamos muy fácil. Le animo a que contemple el sacrificio de Cristo y vea lo que el Señor hizo, y eso lo va a levantar y le va a quitar los obstáculos y usted va a entrar para hacer lo que tenga que hacer. Y estos hombres fueron. Y si usted investiga un poco, se dará cuenta que era una tarea ardua, difícil. Ir y desclavarlo. Encontrarse con que los van a ver los soldados y todas las personas que están ahí, o muchas autoridades. No importa, vamos a intentarlo. Algunos quizá dirían, ¿y estos qué van a hacer? ¿Y en qué están invirtiendo su tiempo? Es solo un muerto, es un criminal. No, para el cristiano no. Es el Salvador. El mundo lo va a tratar como un criminal, como un don nadie a nuestro Señor. Pero sus discípulos no. Y entonces fueron y lo desclavaron, y lo prepararon, y lo cargaron, y lo llevaron, y lo sepultaron, dándole dignidad a su muerte, dándole dignidad a su sepultura, dándole dignidad a su sacrificio. Y hermanos, ¿cómo deshonramos el nombre de Cristo? ¿Cómo lo deshonramos tan fácilmente? ¿Cómo somos perezosos? ¿Cómo somos negligentes? ¿Cómo somos desganados para las cosas de Dios? Y ni siquiera es gran sacrificio, ni siquiera es gran cosa lo que nos piden a nosotros para representar a Cristo. Pero cuando usted viene a la Escritura y se mete en la escena y mira a su Salvador pagando el precio por usted, hermano, eso nos levanta, eso nos mueve y eso nos impulsa. Y entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los discípulos, entre los judíos. Hicieron todo el proceso, que no era sencillo, porque el sacrificio de Cristo, hermanos, nos fortalece en la fe cuando tememos, porque el sacrificio de Cristo nos da fervor para adorar cuando dudamos. Pero finalmente, el sacrificio de Cristo revela la soberanía y el plan perfecto de Dios, aún sobre sus discípulos. El sacrificio de Cristo revela la soberanía y el plan perfecto de Dios. Mira la última parte, versículo 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Interesante, hermanos. Pareciera que fue algo muy circunstancial. Pareciera que fue algo que, pues ya no se podía hacer otra cosa. Pero no, hermanos. Cuando nosotros contemplamos con detenimiento la obra de Cristo y cómo se había anunciado este sacrificio, se va a dar cuenta que esta aparente circunstancia estaba contemplada en el plan perfecto y a detalle de Dios. Dios en su voluntad estaba llevando a cabo cada detalle para que se cumpliera lo que se había establecido, no solo de su muerte, pero de su sepultura, como lo va a hacer de su resurrección. Y en este momento encontramos que paradójicamente aparece como si fuera circunstancial lo que ocurre,
pero encontramos que es providencial. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto. Un detalle que Juan quiere poner para hacer una conexión. A Cristo, hermanos, se le conoce porque lo es el segundo Adán. Y es interesante, es casi imposible pasar por alto esto. El primer Adán había cavado su tumba en un huerto. Había fallado la tarea de glorificar al Padre en un huerto. Y ahí sucumbió su labor. Inmediatamente se puso en marcha el plan redentor. El segundo Adán es prometido. El segundo Adán ha sido dispuesto para tomar nuestro lugar. Y mire qué detalle, había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo. Empieza otra vez todo, la oportunidad de volver a relacionarnos con el Padre con la plenitud que Adán tenía. La posibilidad ahora por el sacrificio de Cristo para poder ser un pueblo como Él lo había diseñado desde el principio. Y justamente en esta conexión nos recuerda que este es un plan preparado. No es una circunstancia de la vida. No es un arrebato del tiempo. Es que el Señor había preparado y quería que tuviéramos en nuestra mente que este segundo Adán, que tiene que ver con un huerto, solo que este va a vencer, este ha pagado el precio, este nos está liberando, este va a resucitar. El segundo Adán, pero sin pecado. Ha muerto el justo, ha muerto por nuestros pecados. Ha ido al sepulcro para que Adán pueda levantarse del suyo. Y ahí estamos nosotros, porque en Adán todos mueren. Pero hermanos, qué glorioso. Yo no sé si usted puede entender esto, pero en Cristo todos seremos vivificados. Amén. Amén. Y en Adán, que pecó y trajo la muerte a todos los seres humanos, el Señor nos dio de su gracia enviando al segundo Adán. Y el Cristo, por su sacrificio, nos vuelve a levantar para su gloria. Así que desde que el primer Adán falló, cavando su tumba en el huerto del Edén, el segundo Adán también será sepultado en un huerto, pero este resucitará. Gloria a Dios, hermano. Amén. Y porque Cristo resucitó, nuestra fe no es vana, ni nuestra esperanza perecerá. Porque Cristo resucitó, nosotros también vivimos. Y hermanos, si eso no nos anima esta mañana para vivir para Él, yo no sé qué nos puede animar. Este detalle del sepulcro era una profecía. Note que fue sepultado. Dice la Escritura porque estaba cerca. Y el Señor providencialmente, mire qué casualidad, puso un sepulcro cerca. No habría tiempo para ir más lejos. No había tiempo para buscar preparativos. El Señor no tenía sepulcro propio. Eso habla de su sencillez, de su humildad. Pero Dios sí tenía algo dispuesto. Y hermano, es que Dios nunca se despreocupa, nunca se desatiende de lo que realmente necesitamos, hermanos. Y dispuso un lugar. Y proféticamente nos deja ver que el plan de Dios se cumple a través del sacrificio de Cristo a cada detalle. Hay una profecía que usted ha escuchado muchas veces, que con los impíos se dispuso su muerte, fue su muerte, pero con los ricos su sepultura. Y este sepulcro era de ricos, estaba cavado en una roca y estaba cerca. Y Nicodemo, que era un hombre rico, Nicodemo es descrito en los 4 evangelios, hermanos, por una razón, para que sepamos quién era este hombre en relación al sepulcro de Jesús que estaba profetizado, planeado por Dios. Es curioso que cada evangelio da un detalle que otros no dan acerca de José de Arimatea. Y en el resumen, con las 4 características, José de Arimatea era un discípulo secreto de Jesús. Era un hombre justo y piadoso. Era un hombre rico y era un hombre que pertenecía al concilio. Bueno, con los impíos fue su muerte, pero con los ricos su sepultura. Dígame si no está planeado por Dios el sacrificio de Cristo. Y con su sacrificio, hermanos, todas las consecuencias que nos vengan a los creyentes por causa de seguir a Cristo.
está planeado, está determinado, está contemplado, está cubierto. No hay circunstancias que nos sorprendan como si nadie supiera qué iba a pasar, ni siquiera Dios. No hay cosa que Dios no sepa anticipadamente y lo haya permitido con un plan perfecto cuando se trata específicamente de sus discípulos. Por el sacrificio de Cristo, todo está cubierto. Allí pues, para ir terminando, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Como si fuera circunstancial, pareciera como que, bueno, es que no había otra cosa que hacer. Pero cuando revisamos las profecías, encontramos que así tenía que ser. Lo que a nosotros nos parece circunstancias cuando sufrimos por Cristo, cuando entramos en una prueba, cuando padecemos por su nombre, no es ninguna circunstancia que sorprenda a Dios. Es un plan que Él tenía y lo tiene cubierto y sabe lo que quiere hacer el Señor. Confíe en eso. Él proveerá en medio de la prueba. Y con eso no digo que lo va a sacar de la prueba. Él proveerá para ser glorificado en medio de la prueba. Y eso es lo que hace aquí, mostrándonos que el sacrificio de Cristo, en tercer lugar, revela la soberanía y el plan perfecto de Dios. Porque se muestran los detalles de su provisión en cada necesidad que se requería dentro del plan para su sepultura. Y así mismo, hermanos, el principio nos llega a nosotros. El Señor proveerá cada detalle de lo que se necesita para hacer su voluntad en la vida de sus discípulos, no la nuestra. Y gracias a Dios por ello. A veces oramos porque suceda una o tal cosa. Nosotros nos aferramos a una petición específica y ¿sabes qué? Casi siempre, líbranos del dolor, líbranos del sufrimiento, líbranos de las dificultades. Y el Señor posiblemente nos lleve a pagar el precio que Cristo, pero no en la forma que Él lo hizo perfecto. Y era el único, porque Él venció la muerte, el infierno, el pecado, la condenación, para que nosotros tuviéramos victoria con Él. Pero con Él también seremos identificados y Él provee para que sea glorificado su nombre en medio del sacrificio, en medio de la prueba. Eso nos recuerda, hermanos, que cualquier prueba o adversidad está cubierta en cada detalle por el plan perfecto de Dios. Gracias al sacrificio de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo. Así que el sacrificio de Cristo, hermano, trae fortaleza a los discípulos que temen. El sacrificio de Cristo produce fervor en los discípulos que dudan. Y el sacrificio de Cristo es fiel a la voluntad soberana de Dios. Contemplar el sacrificio de Cristo, hermanos, va a ser discípulos firmes, fieles, que glorifiquen su nombre. ¿Quiere ser usted uno de ellos? Pase tiempo en la Escritura, vaya al Evangelio, contemple su sacrificio, no se pierda de caminar en la palabra día a día, crezca en ello, satúrese de ello y verá si no se levanta su fe, su ánimo, su valor. Porque Cristo venció la muerte, el pecado y la condenación en la cruz. Tú debes contemplar constantemente su sacrificio. Porque Cristo venció a la muerte, el pecado y la condenación en la cruz. Tú debes contemplar constantemente su sacrificio. Hermanos, mi oración es que el Señor nos fortalezca en estos tiempos que se avecinan. Y solamente sucederá por medio de su palabra. Le animo que se ponga serio con Dios, que se ponga en serio con su palabra. Que dejemos de titubear, de jugar y vayamos al Evangelio, para que allí encuentre la fortaleza ante la debilidad, el ánimo ante la duda, el gozo en la amargura, y que el Señor sea glorificado en cada uno de sus discípulos en el tiempo que se avecina. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio precioso que es Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para poder mantenernos firmes como tus hijos a través de tu palabra. Atráenos a ella, Señor. Llévanos a ella, Señor, y transfórmanos con ella. Te ruego, Señor, esa bendición para mis hermanos y para todos aquellos que escuchen esta grabación. Impáctalos, Señor. Atráelos, porque solo tu sacrificio es suficiente, es poderoso, es completo. Gracias, Padre, por ello, en el nombre de Cristo. Amén.
hermanos, les animo a pensar en eso que escuchamos hoy, a pensarlo en la semana, a repasarlo, a contemplarlo. Y como le avisé hace un momento, prepárense para un ratito más, en unos 10, 15 minutos, vamos a conectarnos en Zoom para ver un poquito sobre los planes de la iglesia, para seguir adelante, hermanos, para animarnos unos a otros, para seguir siendo fieles discípulos de Cristo. Le animo. Y gracias, hermanos, por esta mañana haber estado atentos al mensaje de la palabra. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos.